Jungla de Latino Futurismo, un espacio donde exploramos visiones del futuro con sabor latino. El día de hoy estamos aquí con Adam Eisman. Bienvenido, Adam. Gracias, gracias. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué quieres saber? Bueno, cuando uno nace, uno no sabe qué demonios va a hacer con la vida y usualmente van surgiendo como algún tipo de intereses que ya sea uno hereda ahí de algún familiar o por el ambiente o alguno trae algún tipo de talento innato y eso nos va dando como un rumbo hasta llegar a los temas que vamos a hablar hoy. Okay. Así que échanos tu cuento Okay. con el detalle que quieras. Voy a dar un background rapidito de mi vida y avísame si mi vida se pone muy poco interesante y llego directo al final. Dale. Soy mitad gringo, mitad panameño. Por eso tengo como una identidad no definida. No me siento ni americano ni panameño porque nací y viví la primera mitad de mi vida allá. La segunda acá, después pero no regresé Sonian, a la U. ¿Ah? no Sonian. No Sonian, no. Ok, para la audiencia, quienes no saben quiénes son los Sonians, son unos seres humanos en peligro de extinción que nacieron en la zona del Canal de Panamá. Así que mucha gente que dice lo que dice Adam, usualmente es Sonian, pero Adam no es un Sonian. No, así que, papás panameños que ambos panameños, pero se conocieron en Atlanta. Mientras que mi viejo estudiaba en Georgia Tech. Yo terminé yendo a Georgia Tech también. Y te echo el cuento rapidito lo que hice allá. Pero, basically, regresé a estudiar allá, hice college, grad school y trabajé allá. Ahora te cuento un poquito lo que hice también. ¿Qué estudiaste? Ingeniería eléctrica y computer science. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, viniendo de un país como Panamá, o no sé si ya viviendo en Estados Unidos tuviste un poco más de contacto como con tecnología, pero ¿cómo terminaste estudiando eso y no veterinaria, digamos? Mi viejo era ultra tecnólogo, era ingeniero eléctrico también de Georgia Tech. Yo terminé graduándome del undergrad de ahí, igual que él. Y me educó como con mucha matemática y computadoras y fui como, digamos, uno de los primeros que usó internet en Panamá, yo creo, gracias a él. Antes de que existiera ICQ, en estos online chats y Mirk. Exactamente. Pre-Mirk y todo. Okay. Pero sí, bueno, entonces, gracias a él, que en paz descanse, tengo ese fundamento de matemática, física, ingeniería y como que lo abracé desde muy joven, me encantaba la física y matemática. Así que terminé siguiendo sus pasos y en verdad, desde que nací, él me dijo, tú vas a estudiar en Georgia Tech. Me informó. Pero lo hizo de una manera sutil y súper linda, en verdad, porque me compraba todo el gear, me llevaba a los juegos de fútbol americano de Georgia Tech, etc. Fue medio brainwash, no fue imposición. Fue un brainwash, sí, exacto, exactamente. Okay. Así que bueno, terminé yendo a Georgia Tech. Después, ahí me especialicé en algo que se llama Digital Signal Processing, ¿Qué es eso en español? Para los procesamiento de señales digitales. Okay. Es el fundamento de procesamiento de la música, de comunicaciones, de imágenes, interpretación de features o características en imágenes que ayudan a identificar cosas. Después fui a... ¿Cómo tomaste una decisión de especializarte en eso? O sea, de todo el universo de cosas que habían, dijiste, wow, qué interesante, Digital Signal Processing. O sea, ¿cómo se dio esa decisión? Buena pregunta. DSP es quizás la rama más abstracta de ingeniería eléctrica y más matemática. Okay. Entonces, como yo en realidad quería estudiar matemática, pero a la vez estaba buscando algo un poquito más práctico, di la primera clase de DSP y me enamoré. O sea, me presentaron lo que se llama el Fourier Transform. Yo he visto videitos de eso. ¿Has visto? Sí. Okay. Y me voló la mente. Explícale a la gente de manera básica qué es el Fourier Transform y por qué es tan importante y por qué lo usamos todos los días y la gente no tiene idea. Ok. Un one-on-one. Vamos a tratar lo mejor posible. Lo voy a aplicar con música. Ok. La música, o sea, el audio y demás señales del mundo de la física son representadas por ondas y una suma de ondas. Cada una de esas ondas
tiene una frecuencia. Entonces tú puedes representar cualquier señal, incluyendo una señal de audio, que es el ejemplo que voy a usar, como una suma de ondas de distintas frecuencias con diferentes amplitudes. Y dependiendo de qué frecuencias escoges y qué amplitudes o power o altura le das a la onda, puedes crear cualquier señal periódica que exista, o sea, que literalmente cualquier señal periódica, incluyendo cualquier pieza musical. Volvamos a lo básico, Okay. Frecuencia y amplitud. Okay. Tal vez usamos las ondas del mar, que creo que es lo que alguna gente en YouTube usa. Lo alto de la ola es la amplitud y la distancia entre los picos es la frecuencia, o estoy totalmente equivocado. O sea, ¿cómo le explicarías a alguien qué es visualmente? La distancia medida en un tiempo. Ok. Más o menos. Hertz. Okay. Exacto. Entonces la gente, o sea, lo que descubrió este señor Fourier es que tú podías sumar ondas y crear cualquier tipo de combinación de ondas o más bien deshacer cualquier sonido en ondas que se pueden representar de manera digital. Exacto. Y entonces gracias a eso tenemos audífonos, música, este podcast, internet y un montón de cosas, ¿no? Gracias a eso miles de cosas existen, incluyendo sistemas satelitales de comunicación, celulares de comunicación. O sea, el tipo abrió un Pandora Box ridículo. Pero yendo un poquito más como algo que quizás se puede entender, es que si tú desarmas una señal, una pieza musical, en sus partes, en vez de verlo en el tiempo como una onda, que es la manera que estamos acostumbrados a verlo, claro, lo miras en su representación idéntica, análoga, que es en frecuencia, y lo ves como picos de frecuencia de diferentes amplitudes, diferentes alturas y diferentes fases, que es otro término que quizás si quieres te puedo explicar, pero lo que puedes hacer es que puedes crear filtros que solamente dejan pasar ciertas partes de la banda de frecuencias. Entonces, y modificas. Por ejemplo, si estamos aquí y hay un sonido de una planta eléctrica en el fondo. Inventado, por supuesto, eso no está pasando en este momento porque en Panamá los sonidos en la calle son perfectamente predecibles. Exacto. Tú podrías determinar qué frecuencia está sonando o cuál es el espectro de frecuencia de esa planta eléctrica y filtrarla en frecuencia y transformarla en su representación en tiempo, que es la que nosotros escuchamos y conocemos, para como eliminarla de la señal. Y así solamente escuchas la parte que quieres escuchar. Súper. Y te especializaste en eso, y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo uno trabaja en eso? ¿No trabajaste en eso? ¿Cambiaste de rumbo? ¿Qué pasó? Último semestre de college, me di cuenta que me gustaba me gustaría ayudar a resolver el problema de entender cómo funciona el cerebro, las señales neuronales adentro de nuestro cuerpo y cómo los estímulos externos se convierten en estas señales que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Entonces era como amarrando procesamiento de señales digitales, que es lo que acabo de hablar, con biología. Neuralink before it was cool. O sea. Exacto. Hace 17 años, algo así. Ya. Pero sí. Y eso lo estudiaste a nivel teórico, que una maestría, supongo. Lo estudié a nivel teórico en el undergrad, en el bachillerato de la universidad. Y después me fui a grad school, a posgrado, ¿no? Sí. A tratar de especializarme un poquito más en eso. Entonces, ahí sí ya hice experimentos con ojos, o sea, ojos reales de conejos, tratando de entender cómo los estímulos de luz, cómo se podían predecir la reacción de la retina a esos estímulos de luz, en fin de ayudar a construir una retina artificial. Y, como parte del proyecto que se llamaba The Boston Retinal Implant Project, que era entre Harvard y MIT. Entonces trabajé en laboratorios y escribí una tesis de maestría que trataba de eso. Y luego terminó la maestría, ¿y qué hiciste? Me fui a trabajar a Washington, D.C., a algo completamente diferente, a comunicaciones digitales de satélites. Entonces estuve diseñando sistemas de planificación de frecuencias, regresando a las frecuencias, para sistemas satelitales que trataban de ser como un sistema celular desde el espacio. Ok.
¿Y eso se sigue usando? ¿O cómo terminaste ahí? Nosotros éramos consultores a NASA, pero también una empresa que se llamaba TerreStar. Eran los 2 clientes más grandes. Y TerreStar lanzó al espacio, en el momento que yo estaba ahí, el satélite comercial más grande de la historia. Tenía un dish ridículamente grande. Estaba en órbita geosíncrona, que significa que siempre está más o menos sobre el mismo nivel, el mismo punto de la Tierra. O sea, que rota básicamente a la misma velocidad de la Tierra. Entonces, el objetivo era tratar de crear una red celular desde el espacio para tú poder tener tu celular normal y tener otro SIM card que era para conectarte al satélite cuando no tenías señal celular. Esto es SpaceX before it was cool. Estoy viendo aquí como que un patrón muy extraño, ¿no? El único problema es que ese satélite les costó a ellos $500 millones y quebró la empresa. O sea, no pudieron... Ok. Sí. Okay. No pudieron, pero la tecnología funcionaba. Ok. Bueno, y trabajaste ahí, ¿y qué pasó después? ¿Cómo transicionaste entre eso y lo que haces hoy? Ok. Después de eso, después de trabajar unos años ahí, mi viejo me convenció para venir a trabajar en el negocio familiar, desarrollando tecnología para el negocio. El negocio familiar es un grupo de empresas que se llama Grupo FCI, una de las empresas es FCI Logistics, que es la primera, y trabajamos con básicamente moviendo contenedores, importando y exportando carga, nacionalizando mercancía, que fue la manera que comenzó el negocio en ese ámbito, pagando los impuestos para nuestros clientes, etc. Y cada vez más importante la información. Entonces, cuando yo llegué, me comencé a enfocar mucho en información tanto interna, masticada y como que mostrada de una manera tipo business intelligence, y también información para los clientes y portales y interfaces con clientes multinacionales y ese tipo de vainas. Entonces, me di cuenta también a la vez que me gustaba como que la parte, no sé, diseño gráfico y diseño en general. Entonces le di como una vuelta a la marca de la empresa y me metí mucho en esa guía de tener una marca como más presentable internacionalmente y vaina, y me fui también por mercadeo y después uní lo digital con mercadeo digital, y estoy muy metido en eso también, optimizando como que el costo de adquisición de clientes y ese tipo de vainas, ¿no? La parte geek del mercadeo. Exactamente. Ya. Y bueno, hoy sigues ahí, pero también te encontraste con un rabbit hole bien grande, que es tal vez la razón principal de la conversación que tenemos hoy, que es todos los criptoactivos, el Bitcoin, criptoeconomía y todas estas locuras de las que vamos a hablar. ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento? ¿Cómo te enteraste y por qué te pareció interesante? Ok. Lastimosamente, creo que escuché de Bitcoin, puede ser en 2012, 2013, pero no le puse atención. O sea, no... Eso pasa. Sí. Le parece literalmente cero bolas. O sea, ni siquiera me metí a investigar qué era. Nada más escuchaba Bitcoin y me imaginé que tenía algo que ver con moneda digital. Claro. Pero no sabía nada. 2014, no me acuerdo exactamente cómo, pero llego al white paper o el primer documento escrito sobre Bitcoin que lo escribió Satoshi Nakamoto. Que ahora vamos a hablar un poquito de Satoshi por si alguien no lo conoce, pero llegaste al white paper, ¿te lo leíste? Me lo leí. Quedé totalmente mind blown. O sea, nunca había leído algo tan interesante en mi vida. Sentía que era lo que iba a cambiar el mundo y nunca, no pensé inicialmente en valores y dinero sino interesante, pues. O sea, sino potencial. literalmente como que I was in it for the tech. O sea, me fui porque simplemente me parecía maravilloso lo que él o ellos pudieron crear. Era como una unión de diferentes factores que llegaron a esta pieza increíble que es Bitcoin. Un paréntesis para que no te sientas mal. Yo oí de Bitcoin en 2009, finales. Tampoco hice nada. De hecho, empecé a bajar el Bitcoin Qt Client en una conexión de ADSL en Costa Rica. En ese momento había un monopolio de telecomunicaciones. El Estado te proveía el internet en Costa Rica.
Y bueno, el blockchain se estaba actualizando, no sé qué velocidad era, pero yo tenía una laptop. Probablemente se podía minar en la laptop en ese momento. Y la dejé en la noche cargando y dije, qué interesante. Y me tenía que ir a la universidad y me llevaba la laptop. Y dije, bueno, luego, en la noche igual como que falló la conexión y el Qt Client se dejó de actualizar. Me fui a la universidad y dije, bueno, luego lo veré. Pasaron unos años. Así que, para que no te sientas tan mal, eso ocurre. Qué horror. Pero bueno, en 2014, te leíste el white paper, te pareció increíble. ¿Y cómo empezaste a interactuar con eso? ¿Estabas ya en Panamá? Estaba en Panamá. Okay. Estaba en Panamá. Recuerdo haberle contado a mi viejo en ese momento. Eso fue un año antes que falleciera. Le comenté que había descubierto como que la vaina más interesante de la historia en mi mente. Y como que no me paró tanta bola. O sea, es que todavía era como muy, muy nuevo. Nadie en verdad entendía qué era. Y digo, yo también me puse a minar en una laptop, en un desktop computer. Okay. Me metí en mining pools. Si quieres podemos hablar un poquito de qué son mining pools. Ahorita hablamos de consensos y todo eso, así que... Belleza. Me metí en eso y eso en 2014 hasta ahí llegué, entendiendo la teoría, poniéndome a usar un Bitcoin wallet. También creo que instalé el Qt Client en ese momento, que funcionaba en PC y en Mac. El Qt Client era el client original, el que hizo Satoshi. Y uno tenía que bajar todo el blockchain en el aparato donde uno estaba. Ahora, pues, si uno tiene un nodo, tiene que hacer lo mismo, pero es como una reliquia de la internet, el Qt Client. Pero, entonces, tú no compraste Bitcoin inicialmente. Sí, compré. Compraste. Sí, compré. Y minaste. Compré y miné, pero miné... Simbólicamente. Sí, ya era 2014, así que ya... El difficulty había subido. Estaba minando algo gracias a los mining pools, pero insignificante. Okay. Bueno, en ese momento especialmente insignificante, sí. Ok, hablemos, para los que no saben de esto, apenas están como enterándose que cripto es algo interesante. ¿Cómo funciona y por qué te pareció tan revolucionario? O sea, ¿qué fue eso que te hizo ir a donde tu papá y decirle, descubrí lo más interesante que he visto en mi vida? O sea, ¿cómo le explicarías eso a una persona hoy? Ese feeling. El feeling es difícil de describir sin... Es como algo que hay que sentir, pero voy a tratar. Suena un poquito romántico eso, ¿no? Bueno, y además de que gran parte de ese feeling se debe a que cada vez que lo lees entiendes como un nivel más de profundidad. Sí. Entonces, ese es el feeling interesante. El feeling de que sientes que cada vez sientes más de que este man o sea, mujer, hombre, Satoshi que lo hizo, requería un tipo de inteligencia o insight me duele decir un poquito, pero algo tipo Einstein. O sea, es una verdadera chispa que surge, no sé, una vez cada 100 años, siento yo. ¿Por qué? Porque era un problema que por décadas se había tratado de resolver, que es cómo crear una moneda digital sin un ente central que lleve la contabilidad de quién tiene qué cantidad de la moneda. Ese es el problema del general bizantino, ¿no? O sea, como que cómo llegar a un consenso del Estado de una base de datos que se puede usar para pagos, y de hecho esa es la aplicación que él quería, sin que haya una persona manejando la información de manera centralizada. Pero ¿cómo tú le explicarías eso a una persona de manera un poco menos abstracta? Ok. Bitcoin y la manera que funciona Bitcoin, la manera que Bitcoin resuelve el problema en su nivel más básico es el siguiente. Básicamente, hay miles de computadoras conectadas todas entre sí a través de una red. O sea, cada computadora no está conectada a todas las de la red, pero es como una red normal en que se comunican entre ellas a través de saltos. ¿Okay? Y están básicamente compartiendo la misma información en términos de qué transacciones se están dando en un lapso de tiempo. Entonces, todo el mundo recibe a la vez las transacciones o las transferencias de dinero que se están haciendo de persona a persona. Y todas las computadoras a la vez están llevando una base de datos, como una copia de esa base de datos,
de una manera descentralizada. ¿Y por qué descentralizada? Porque está en la computadora de todos los nodos que están conectados a la red y no solamente O sea, hay en una un servidor. réplica de toda la base de datos en cada uno de los nodos y por eso es descentralizado. No es como que hay un pedacito en cada computadora, sino que toda la copia de todo el blockchain está en todos los Toda full la copia de nodes. toda la historia. Ok. ¿Y por qué esto es tan revolucionario? Porque parece como ineficiente, ¿no? Sí, parece súper ineficiente. Resulta que, y podemos entrar luego en soluciones de Layer 2 o capa 2 y cómo se trata de resolver estos problemas de ineficiencia, pero en realidad es súper ineficiente, pero hasta ahora no se ha encontrado una manera igual de descentralizada que lo que yo acabo de describir, que sea más eficiente. Y esto se le refiere como el trilema, y podemos también hablar de eso después, el trilema o el trío de cosas que, sí, que son básicamente una balanza. Y ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan interesante? Fue tu pregunta, ¿verdad? Lo interesante. ¿O qué te pareció interesante en ese momento? Obviamente hoy hay miles de cosas más que... La manera en que se resolvió, en que se resolvió el problema, porque la parte difícil de ese problema no es que todo el mundo tenga la copia de la base de datos o del ledger o de este libro contable en su computadora. Eso es fácil. La parte difícil es cómo haces que todas las computadoras o la mayoría de las computadoras de la red lleguen a un consenso de cuál es la verdad. Cuando tú estás conectado al servidor de un banco y tú lees lo que hay en tu cuenta de banco y los otros están leyendo lo que hay en su cuenta de banco, estás básicamente confiando en ese ente central que maneja todos los valores de cada cuenta de banco y no tienes que hacer consenso con nadie. Básicamente estás poniendo en manos del ente central o el banco la información de ese libro contable. O sea, de hecho, no hay consenso. Simplemente ese ente central decide, según sus reglas predefinidas, usualmente, cuál es el estado de la base de datos, o sea, de las cuentas que tiene una $1, otra $5, que tiene Adam, que tiene Felipe, que tiene fulano, ¿no? Exactamente. Ok, Bitcoin entonces fue el primer sistema que eliminó la necesidad de tener a ese tercero. Estoy tratando como de paraphrase aquí, de ponerlo en otras palabras. Descentralizando la confianza, porque obviamente hay que confiar en la red, no es que uno no confía en nadie, uno confía en las reglas del sistema. Y uno confía que la sociedad, o mejor dicho, los nodos, los que participan en la red, tú estás confiando de que la mayoría va a seguir lo que dicen las reglas. ¿Qué pasa si alguien no lo sigue? Si una persona no lo sigue o un nodo no lo sigue, y básicamente no afecta, o sea, no cambia la verdad, ya que tendría que ser más fuerte, y ahora puedo escribir lo que significa ser más fuerte, tendría que ser más fuerte que todo el resto de la red junta. Ok, ¿cómo se determina quién es más fuerte? O sea, ¿quién dicta esa mayoría de ese consenso en el blockchain de Bitcoin y cómo funciona eso? Y supongo que Proof of Work, vamos a hablar. Exacto, sí. Okay. Y hablando de Proof of Work, eso es quizás la parte clave que me hizo explotar la mente cuando leí lo que era Proof of Work. Porque Proof of Work, que ahora voy a escribir en detalle, pero es como un vals que están bailando dos factores a la vez. Voy a explicar un poquito más. Okay. Lo bonito de la manera en que Satoshi decidió que se llega a consenso de cuál es la verdad es que él le da un incentivo, o sea, el protocolo Bitcoin le da un incentivo a los nodos para asegurar o secure la red. Estos son los mineros. Esos son los mineros. Ok. Y entonces, ese es uno de los factores. ¿Cuál es el otro factor del vals que mencionas? O sea, como... El otro factor es que el hecho de que los mineros, o sea, el hecho de que exista ese incentivo y la manera que se produce ese incentivo también es la razón que nadie puede sobrepoderarse de la red. O sea, es como un incentivo que viene amarrado con él seguridad. Entonces, la belleza de haber creado un incentivo que provee seguridad es la magia de Bitcoin, en mi mente. Ok. ¿Cómo pasa eso? Ok.
básicamente hay un montón de gente tratando de mandar dinero de su cuenta de Bitcoin o de lo que es la verdad en su momento, de lo que ellos tienen de Bitcoin, a otras personas, a otras entes, a otros nodos en la red. Y están un montón de gente tratando de hacer esto a la vez. Tal vez ahí vale una distinción. Una cosa son los nodos y otra cosa son las direcciones. La dirección es como tu correo electrónico o tu cuenta en el blockchain, y se llaman direcciones públicas porque uno las puede compartir con cualquier persona, como un correo electrónico. Yo comparto mi correo electrónico contigo y entonces tú me mandas un correo electrónico a mí. Pero luego está el nodo, que es el que contiene la copia de los balances, bueno, realmente todas las transacciones de la historia, de todas las direcciones públicas, de toda el blockchain de Bitcoin. Entonces, exacto, si un tenedor de una dirección pública le quiere mandar a otra dirección pública Bitcoins, ¿qué pasa ahí? Hay un mensaje, ¿no? Pero ¿cómo lo explicas? Sí. No necesariamente tienes que estar corriendo tú un nodo en tu computadora para hacer eso. Lo que tú haces es que tú publicas tu deseo de realizar esa transacción o esa transferencia de valor de ti a esa otra persona o esa otra dirección en la red. Y tú le publicas ese deseo a un nodo. ¿Cómo lo publicas? Lo publicas de una manera que está firmado digitalmente. En otras palabras, lo que tú estás publicando dice: Adam le quiere mandar a Felcheck o a tu dirección de Bitcoin tal cantidad de Bitcoins. Y cómo los nodos que están recibiendo esta información, este deseo tuyo, saben de que es confiable, o sea, de que en realidad viene del dueño de esa plata. Esa es la firma digital. Es la firma digital. Y eso es viejísimo, eso es de los 80s. Eso es viejo. Ok, entonces el tenedor de la llave privada, y aquí es donde viene como tal vez el password del correo electrónico, la clave del correo electrónico es lo que yo uso para firmar digitalmente. Ese mensaje prueba que yo soy yo, o que por lo menos yo tengo control de esa llave privada. Exactamente. Eso es lo que prueba. Y que más nadie lo controla. Correcto. O si varias personas lo controlan, pues una de las personas que lo controlan lo decidió usar. Exacto. Ok. Y entonces, ese mensaje le llega al nodo, ¿y qué hace el nodo? El minero, digamos. El nodo está programado para agarrar ese mensaje y publicárselo al resto de la red. Ok. Es como una repetidora. Exactamente. Entonces, ese nodo, que nuevamente no necesariamente tiene que ser un minero, ahí me equivoqué, recibe el mensaje y se lo publica a todo el resto de la red. ¿Y qué hace el resto de la red cuando recibe el mensaje? El resto de la red depende de qué eres. Si eres un simple nodo, okay, que no está tratando de minar, simplemente vas a recibirlo, vas a hacer tu parte para que se permee al resto de la red y todo el mundo lo tenga. Y después puedes verificar si la transacción es válida. Bueno, vas a verificar que la transacción es válida, firmada por el dueño de los fondos antes de publicarla o hacerle broadcast. Pero dentro de este mensaje que se riega en toda la red, hay ciertos nodos especiales que son los mineros, que cuando reciben un mensaje de este tipo, dicen: leen el mensaje y verifican de que es un mensaje legítimo, sí, que en realidad la persona tiene derecho a mover los fondos, pero también se fijan en qué coima o qué propina le están ofreciendo al minero por incluirla en este libro contable, porque los mineros son los encargados de incluir las transacciones en los libros contables. Así que si tu transacción no llega a un minero o al grupo de mineros, o no das este incentivo, tu chance es menor de que sea incluido en el libro contable y que tu transacción se dé, por decir. Ok, entonces el minero recibe este mensaje que tiene una posible propina, digamos, por su trabajo, y decide, es la primera decisión que enfrenta, si lo va a incluir en el bloque candidato que está empezando a minar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un bloque candidato? Ok, el trabajo de los mineros, el minero que es un pedazo de código corriendo en una computadora. Es un programa. Y ese programa está programado a recibir transacciones, tomar decisiones sobre qué transacciones le conviene incluir y cuáles no. Si le conviene incluir la transacción, lo que hace el minero, todos los mineros a la vez están tratando de hacer esto,
agarrando diferentes transacciones según su conveniencia y arman una lista de transacciones y esa lista de transacciones en conjunto son un bloque de transacciones. Cuando ya deciden cuál es la lista de transacciones que ellos quieren minar o incluir en el blockchain, se cierra, digamos, se cierra el bloque y comienzan a tratar de minar, comienzan a tratar de trabajar, a picar la tierra. ¿Qué es ese trabajo? Ok, y aquí es donde está el genius o parte del genius de Bitcoin. Y ese trabajo es lo que se llama proof of work. Bueno, el trabajo es work. Claro. El proof of work ahora te voy a decir qué es. El resultado. Exactamente. Lo interesante de la manera en que fue diseñado Bitcoin es que los mineros todos comienzan a trabajar a la vez para tratar de ser el primero en minar el próximo bloque. ¿Por qué les conviene minar el próximo bloque y ganar esta carrera o resolver este acertijo? Porque si eres el próximo en minar el bloque, tienes el derecho de, uno, recibir todas las propinas que te mandaron los cuentavientes de Bitcoin. Ajá. Además, tienes derecho a autoasignarte dinero y ese dinero se llama el Coinbase. Es más, la primera transacción en el bloque que mete el minero es el Coinbase. El primero dice, asígname tantos Bitcoin a mí, y esa cantidad de Bitcoin está predeterminado y varía en el tiempo, pero asígname esta cantidad de Bitcoin a mí. Actualiza el blockchain con mi bloque. Y luego mete el resto de las transacciones y agarra todo eso en conjunto y arma un bloque. Y de ahí se llama Coinbase, la compañía. Exactamente. Por el nombre de esa primera transacción. Y se llama el Coinbase porque está literalmente naciendo. Esas monedas no existían antes. Nacen gracias a que el minero lo incluye en el bloque. ¿Cómo el minero logra que los otros mineros acepten su Coinbase? Ok. Aquí es donde viene el concepto de consenso. Hay un consenso general en la red entre todos los nodos y todos los mineros de que el primero que logre resolver este acertijo, que es básicamente lo equivalente a, muchas veces lo describo como tirar miles de dados en una mesa y que todos caigan en 6. Ok, había un juego, ¿no? Yahtzee. Algo así. Había un juego que tenía que uno sacar. Ok. Exacto. Entonces, entre más dados salgan iguales, más improbable es el resultado. ¿Cierto? Exacto. Y ahí, si no me equivoco, es una cantidad aquí de ceros, ¿no? Una cantidad de ceros. Bueno, aquí me voy a lo más técnico. Sí. Ok. Dale. Lo que hace el minero, en palabras un poquito más deep, pero también sencilla, lo más sencilla posible, es que agarra este bloque de transacciones que describí, que en realidad son bits, ¿ok? Son ceros y unos que representan estas transacciones o este bloque. Y las agarra y les agrega un numerito que se llama el nonce. Que es un número aleatorio. Que es un número, bueno, es un número que usualmente se inicia en 0. Un contador. Un contador y se va subiendo. Entonces, lo agrega a este pedazo de data que es el bloque, ese número, y hace una operación sobre ese conjunto de datos que se llama un hash. Entonces, la información no cambia porque ese es el bloque que ya cerraron y esa información, digamos que es constante. El nonce es esa aleatoriedad que se le va metiendo, que no es aleatorio, sino que va contando 0, 1, 2, 3, 4 hasta lo que Eso sea. es lo que cambia. Y entonces, eso se pasa por el hash y ¿qué es lo que tiene que obtener de resultado? El hash lo que hace es que genera un número que parece ser un número aleatorio. O sea, no es un número aleatorio en el sentido de que hay un algoritmo que determina cómo agarrar lo que entra y generar lo que sale. O sea, está determinado qué operaciones tienes que seguir. Pero cuando lo miras, se ve aleatorio en el sentido de que no puedes, o sea, no hay manera computacionalmente posible en nuestra realidad física de determinar cuál fue la data o cuál fue el bloque que generó ese número que se ve al azar. Se pierde información en el camino. Se pierde información. Se pierde información porque el hash creo que tiene como también un largo específico. Tiene un largo específico que es menor al largo del bloque. Entonces, necesita, o sea, no hay otra cosa que tienes que perder información en el camino, ¿no? Pero lo que está buscando el minero es generar o sea, hacer este hash, esta operación, trillones de veces por segundo y ver qué número sale. Y le cambias el nonce a 1 y ves qué número sale. Y cambias el nonce a 2 y ves qué número sale. Y va a salir ahí cualquier cosa. Y lo haces trillones de veces por segundo. Hasta que el minero
digamos, suertudo, o que tenía suficiente poder para que la probabilidad le diera, llega a un resultado de ese hash que se ve como. Se ve como el resultado que estás buscando como minero es que el principio del número tenga el suficiente número de ceros como dígitos iniciales. Entonces, lo que estás buscando es ver un número como 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, un montón de ceros. Y luego lo que sea. Y luego números que parecen estar al azar. Entonces, entre más ceros tienen, más difícil es. Y ese es más difícil es de lograr. Esa es la dificultad de la red, ¿no? Esa es la dificultad de la red. Así se define la dificultad de minar. Y eso va incrementándose. Es como que uno tenga que tirar una moneda, si es cara o sello, si uno solo tiene que tirar una moneda, es 50-50. Si uno tiene que tirar 2 monedas seguidas, cara, y eso sigue. Obviamente que no es 50-50, sino que es, bueno, es todo el alfabeto ASCII. ¿Okay? O sea, ¿cuáles son los números posibles en un hash? O sea, cada carácter que puede ser, cuando dice puede ser 0, ¿qué otras posibilidades pueden ser? Hex, un número en hexadecimal. Ok. O sea que hay 16 dígitos posibles. Sí. Ok. Entonces es un 16avo por cada uno de esos ceros, por un 16avo, por un 16avo, por un 16avo, por un 16avo, y entonces la dificultad de ese bloque sería la suma de la probabilidad, perdón, la multiplicación. El producto de la probabilidad de que cada uno de 0. Ok. Eso básicamente es muy probable. Está clarito. Ok, entonces entre más difícil es, más intentos tiene que hacer el minero, y ahí es donde viene el gasto eléctrico, ¿cierto? Ahí viene el gasto eléctrico. De computación, pues. Porque tienes que tener, uno lo que trata de hacer es incrementar su poder computacional para poder hacer más hashes en el menor tiempo. Okay. ¿Por qué? Porque estás compitiendo con el resto de los mineros en el mundo que están tratando de hacer exactamente lo mismo que tú. No con las mismas transacciones. Claro. Posiblemente hay un overlap de transacciones que tienen en común, pero no necesariamente son las mismas y no necesariamente están en el mismo orden. Entonces, cada uno está tratando con su bloque personalizado y con, obviamente, la asignación de fondos a sí mismo, tratando de minar este bloque haciendo hash. Entonces, es una carrera, básicamente, a ver quién logra obtener el número con X número de ceros al principio de manera más rápida. Y entonces, el que lo encuentra el Coinbase, ahí se crean nuevos bitcoins. En este momento son 6.25, creo. Al principio eran 50. Obviamente el valor del mercado era distinto, pero ahí se emiten los bitcoins, y aquí es donde viene por lo menos lo que a mí me parece la parte genial de Bitcoin, porque es un activo que se emite de manera descentralizada también. O sea, a diferencia de tener un banco central o un banco normal, digamos, o una persona que dice yo me dejo tanto, literal es quien más seguridad aporta a la red, el que más se va llevando recompensa. Exacto. Y eso es también como revolucionario, porque es como una distribución justa. No es igual, no es igualitaria, pero es justa en proporción al trabajo, por lo menos, ¿no? Exacto. En trabajo o en proporción a la energía, si quieres verlo así. Energía. Porque las computadoras requieren esta energía para poder andar, ¿no? Entonces, esto es proof of work, ¿no? Sí, ¿dónde viene la palabra proof en el término proof of work? Viene porque cuando tú generas este hash mágico y le pegas y tiras los brazos al aire y celebras de que lo lograste, tú publicas tu bloque y publicas como parte del bloque el nonce, este número mágico que hizo que el hash produjera lo que todo el mundo estaba buscando producir. Entonces, ¿dónde viene el proof? El proof viene en que es muy difícil de minar y crear ese bloque y producir ese hash, pero es demasiado fácil de comprobar por el resto de la red de que lo que tú hiciste verdaderamente requirió trabajo, porque no hay otra manera que hacerlo que con trabajo, al estar generando números al azar. Y la belleza es que es descentralizada. La emisión, o sea, tú mencionaste emisión descentralizada. Y lo interesante es que la emisión en sí, ponte a pensar, no es descentralizada,
Claro. Ya que en realidad yo estoy creando y asignándome los fondos a mí mismo. Lo que es descentralizado es el consenso de que yo merezco De que está recibir. bien. Exacto. Ok. Que el resto de la gente te acepte eso Exacto. sin decirte, hey, vivo, ladrón, digamos, como así. Exacto. Ok, interesante. Entonces, ¿por qué yo acepto eso? Yo como minero lo acepto, o como red lo acepto, porque yo quizás pueda ser uno de los que va a minar un bloque futuro. Entonces, Claro. yo quiero que si él siguió las reglas, yo también en un futuro poder seguir esas mismas reglas y que también se me asignen valor monetario a mí, ¿no? Por mi trabajo. Ok. Así. Ok, entonces Bitcoin funciona con Proof of Work porque ese trabajo, o sea, el hecho de publicar el bloque completo y el nonce le da todas las piezas de rompecabezas a los demás mineros para poder verificar que no eres un tramposo, básicamente. Exactamente. Ok. Hay otros mecanismos de consenso y aquí es donde nos Pero metemos. antes de ir ahí, Ok. porque en verdad solo nos falta un factor clave en cómo funciona todo esto y es la palabra chain. ¿Por qué se llama blockchain? Ya describimos, creo que en muy buena claridad, por qué bloque y cómo se construye un bloque, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver la palabra cadena? O sea, ¿por qué esto es una cadena de bloques? ¿Y qué tiene que ver el hecho de que, de que es una cadena de bloques, de que este libro contable en esencia es una cadena de bloques con la seguridad de la red? Y la respuesta es de que cuando tú generas un bloque nuevo, hay una cosa que se me olvidó, bueno, que no mencioné, que también se incluye en el bloque. Y lo que se incluye en el bloque es el hash del bloque anterior al que la red llegó a consenso, que es un bloque válido. Ok, que ya era público, que todo el mundo sabía, y entonces conectas el bloque anterior con el nuevo que se está creando. Exacto. Entonces, al tú hacer eso, desde el día 1, en enero de 2019, cuando se minó el primer bloque. 3 de enero. 3 de enero. Yes. Desde ese día en adelante, esa verdad, eso que acabo de escribir fue así. En otras palabras, el segundo bloque de la historia de Bitcoin hizo referencia al primer bloque. Porque el primero fue el Genesis block, que ese obviamente no hacía referencia a nada. Exacto. ¿Dónde en este mensaje estaba el titular del Times? Porque yo tengo un póster, lo hubiera traído, que dice, el Genesis block de Bitcoin tiene metadata, digamos, o no sé cuál será la palabra correcta, que dice Chancellor on the brink of second bailout for banks. Esto fue justo después del 2008, la crisis financiera. El canciller es básicamente el ministro de Finanzas del Reino Unido, y estaba a punto de darle un segundo salvataje a los bancos en ese momento, porque todo el mundo estaba como medio colapsando y nadie sabía qué iba a pasar, y los gobiernos entraron y le metieron turbo a su emisión monetaria y un montón de experimentos que se hicieron en ese momento. Entonces, Satoshi agarró ese titular del Times de Londres del 3 de enero de 2009 para probar, usando una fuente externa, que ese bloque pudo ser minado el 3 de enero de 2009 o después. Es decir, no pudo haber sido minado el 2 de enero de 2009 porque nadie conocía el titular del Times al día siguiente, a menos que alguien pues supiera cuál iba a ser la noticia al día siguiente, pero probablemente no es algo razonable, ¿no? Entonces, ese bloque era un bloque especial, ¿no? O sea, no hizo referencia a nadie porque fue el que inició. Exactamente. Hizo referencia a un evento del mundo real. Ok. Para ligarlo a un momento del tiempo, y a partir de ahí ya la liga fue a esfuerzo dentro de la red, y ahí viene toda la explicación que estabas dando de bloque. Hubo esfuerzo para el primer bloque. Okay. Hubo esfuerzo para minar el primer bloque, solamente que no habían transacciones dentro de él, además del Coinbase. El Coinbase era la única transacción. Okay. Donde Satoshi se autoasigna a su cuenta minera. Sí, 50 bitcoins. Okay. O sea que hubo esfuerzo por minarlo, porque sí hay transacciones dentro del bloque, solamente que es una. Pero no haces, como tú bien dijiste, referencia a ningún bloque anterior porque no había. Hace referencia o sea, utiliza el metadata, que es otro pedazo de data que incluyes en el bloque, a un evento del mundo real como para timestamp it. ¿Ibas a explicar dónde la longitud de la cadena importa, ¿no? O sea, cómo eso afecta a los incentivos de los mineros. El hecho de que cada bloque que se mina hace referencia al bloque anterior y que ese hace bloque al anterior así recursivamente hasta el principio, que es el Genesis block de Satoshi. Eso
en conjunto con el hecho de que las reglas de la red o el consenso en código y también como usuarios o implementadores del código de Bitcoin es que la cadena de bloques más larga se considera la verdad del momento. El hecho de que la cadena de bloques más larga se considera la verdad del momento y de que es tan difícil recrear una cadena tan larga como la cadena más larga, o sea, en otras palabras, crear toda esa historia para atrás. ¿Y por qué es difícil? Porque describimos qué tan difícil es minar. Entonces, si es difícil minar un bloque, ahora imagínate minar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques para atrás ad infinitum, ¿no? El hecho de que es tan difícil recrear esa cadena tan larga es la razón de que la red es segura, en realidad. De que las transacciones del pasado no pueden ser modificadas. Porque para tú modificarlas, tendrías que modificar las transacciones que quieres modificar del pasado y recrear todo el futuro para alcanzar el largo actual. Y el estado de la base de datos que tú quieres. Exactamente. Si te vas a robar, digamos, bitcoins de alguien, yo qué sé, un gobierno malévolo de un país autoritario, dice, quiero robarme todos los bitcoins de Satoshi o de Adam o de quien sea. Tiene que entonces meterle un montón de electricidad, básicamente, ¿no? O sea, porque tiene que rehacer todo esto con toda la complejidad que eso implica y entonces lo hace prohibitivamente caro. Ese es como el punto. Exactamente. ¿No? Ok. Hay otros tipos de consenso. El más famoso, según entiendo, es Proof of Stake. ¿Cómo se traduciríamos stake al español? Work es trabajo, pero stake es como tenencia. Stakeholder, ¿cómo que se dice stakeholder? Como tenencia o acumulación o... La palabra para stakeholder se me fue, pero... Participación. Skin in the game, o sea... Participante, prueba de participación. Prueba de participación. Posiblemente. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la diferencia y por qué importa? O sea, ¿por qué hay otros métodos de consenso que han surgido? Ok. El problema con Proof of Work, o el problema, o el tema, para no entrar... Te van a quemar los maxis en los comentarios por esa afirmación. Estoy siendo totalmente neutral. Okay. Ojo, yo amo Proof of Work. O sea, me parece, como describí al principio, un tango o un vals que increíblemente bailado. Pero bueno, la discusión sobre Proof of Work... El tema con Proof of Work y la razón que a varios les parece ineficiente es que es un mecanismo de consenso que requiere consumo de energía, como describimos, y no solo consumo de energía, sino un creciente, casi constantemente creciente consumo de energía que no necesariamente tiene fin, no tiene un límite, pues un cielo de consumo de energía al que necesariamente vamos a llegar. En otras palabras, entre más valor el mercado le da a Bitcoin, más económicamente viable es gastar más energía o más plata para minar. Para obtener ese Coinbase. Para obtener el Coinbase. Y las propinas, sí. Y las propinas, sí. Entonces, lo que surge de eso es, después de varios años, se le ocurre a alguna gente, y hay diferentes entidades que lo han desarrollado, un método de consenso distinto que se llama Proof of Stake, o prueba de participación. Y el concepto muy básico de cómo funciona es, ok, en vez de yo poner mi computadora a trabajar y quemar electricidad como prueba como inyección de materia física o de capital o como quieras verlo, en vez de eso lo que voy a hacer es que yo ya soy un teniente de, vamos a usar el ejemplo de Ether, que está migrando hacia Proof of Stake. Si yo como teniente de Ether, la moneda nativa de Ethereum, estoy dispuesto a poner en riesgo mi Ether. En otras palabras, delegarlo al consenso de la red, por llamarlo así, y ponerlo como literalmente en riesgo, a cambio de, en vez de ser un minador de bloques, un minero de bloques, me convierto en un validador de transacciones. Y lo que hago es que armo los bloques, así mismo como los armaba para Proof of Work, pero se me asigna al azar
en base a mi tenencia proporcional de Ether con el resto de los stakers o el resto de los participantes, se me asigna al azar un slot en el tiempo, un momento en el tiempo, hey, ahora te toca a ti minar. O te Okay, toca, o sea, yo te toca básicamente, validar, pues. como validador, yo tengo derecho cuando la red me lo asigna, si tengo más Ether proporcional de todo el que existe, yo tengo más espacios en el tiempo que una persona que solo tiene uno, digamos, Exacto. para poder decir este bloque, básicamente para asignarte el Coinbase, ¿no? Sí. Ok, Y para recibir las propinas, aunque ok, eso es todo un tema. Ahora con EIP 1559, que es toda una guilla, ok. eso cambia un Las poquitito. propinas que en Ether se llama gas, ¿cierto? Sí. Y que ahora se están quemando parte de eso, o no sé si la totalidad, Ujú, pero... Y entonces Ether ahora lo que alguna gente está diciendo es que es deflacionario, ¿no? ujú. Pero el punto aquí es, yo como participante, yo estaría dispuesto a actuar de manera honesta porque estoy poniendo en riesgo el Ether que puse a disposición de la red. Eso es lo que se asume, ¿no? O Eso sea, es. Yo pongo mi Ether a disposición de la red, de tal manera que si la red comprueba o llega a un consenso de que yo soy un validador maligno, donde estoy tratando de robar o tratando de meter esas transacciones ficticias o no firmadas por el dueño de la cuenta, me penalizan chipping away un poquito de Ether de mi balance. ya. O sea, te cobra una multa, básicamente. La red Exacto. te cobra como una multa de manera automática y ahí se confía en que esto alinea los incentivos de una manera Exactamente. similar a Proof of Work. ¿Cuál es como la crítica a eso? O sea, ¿cuál es la discusión que se tiene entre el Proof of Work, además del tema energético, que alguna gente dice, bueno, si podemos tener algún tipo de incentivo similar al de Proof of Work sin energía, vale la pena, pero ¿Cuál es el trade-off? el trade-off? Sí. La crítica principal que yo escucho es el hecho de que los ricos se vuelven más ricos. Ok. En otras palabras, tienes que tener capital inicial en Ether para poder ganarte más Ether a través de tu trabajo como validador. Ok. Versus en Bitcoin, literalmente puedes comenzar con tu cuenta de Bitcoin en cero, prender tu rig o tu computadora que están minando y comenzar a tener Bitcoin. Entonces se considera un poquito más, o sea, el argumento es que es más fair, más justo O sea, para menos el egalitario, pues. participante nuevo, sí. Pero igual en el caso de Bitcoin, si la dificultad es alta, yo, digamos, tal vez no tengo que tener Bitcoins en el mismo sentido que tendría que tener Ether, pero tendría que tener capital en el mundo real para comprar los minadores. O sea, para gastar electricidad y para poder comprar. Entonces, estás como cambiando capital de un tipo a otro. 100%. Y ese es el contraargumento. De que tú prendes tu laptop y te pones a minar como un minero común y pueden pasar miles de años y no vas a minar un solo bloque. O sea, es lo que dicen los odds, la matemática, pues, Claro. de las probabilidades de lograrlo. Entonces, en realidad no es tan justo como se dice, porque como bien dijiste, tienes que llegar con cierto capital en otra Ojo, manera. es justo porque hace en relación con el trabajo puesto, no es igualitario, digamos, en el sentido de justicia Exacto, social, pues. No es, la persona que inicia con Bitcoin ya tiene que tener algún tipo de recurso para poder iniciar, exacto. especialmente si la dificultad es alta. Eh, ¿Cuáles son, además de Ethereum, está EOS, Cardano? O sea, ¿cuándo esto inició? Tal vez brevemente, para meternos ya en otros temas, ¿cuándo se dieron cuenta que esto era una posibilidad, una posible alternativa a Proof of Work? Eh, Sabes que la historia, el origen preciso no estoy seguro, pero sé que Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum o uno de los cofundadores de Ethereum, desde creo que muy cerca al inicio de la idea de Ethereum y cuidado que antes de lanzar la primera versión de Ethereum que la basó en Proof of Work, porque estaba demostrado que era un mecanismo de Funcionaba. consenso factible, sí, factible. Creo que muy cerca de ese momento ya se estaba pensando en el concepto de Proof of Stake. Y las primeras personificaciones o, digamos, instantiations de Proof of Stake se dieron
puede ser en 2017. O sea, EOS, creo que mencionaste EOS. EOS no es, el consenso de EOS no es Proof of Stake, pero es similar, se llama Delegated Proof of Stake. Y ellos lanzaron como en 2017 creo que fue el ICO y 2018 fue el lanzamiento, si no me equivoco. Y la manera que funciona ese Delegated Proof of Stake es que hay 21 nodos que son los validadores en cualquier momento dado. ¿Y quiénes son esos 21 nodos que están validando? Son escogidos por los stakers de la moneda EOS. Okay, es como Entonces, estás delegando mediante votación quiénes van a ser los validadores. O sea, son como dos niveles. No es solo el Proof of Stake, porque esos 21 nodos sí usan Proof of Stake, a su vez con todo el poder de los que lo eligieron. Sí, exacto. Solo que hay un paso previo, pues. Ya, entonces Ethereum va a pasar a Proof of Stake. Cardano, que es otro famoso, ese usa Delegated Proof of Stake o como usa Proof of Stake. No conozco los detalles de Cardano. Se llama Ouroboros el protocolo. Ellos tienen nombres todos grandiosos. Sí. Hoskinson es un personaje, pero se llama Ouroboros, pero es muy similar. En principio es similar al Proof of Stake de Ethereum. El de ellos están dando. Sí. Ok. No, lamentablemente no nos podemos meter en detalle, tal vez otro día hacemos otro sobre altcoins y todas esas locuras, pero hablemos brevemente sobre lo que llamabas tú, soluciones de capa 2 y por qué surgen y por qué son necesarias, y eso nos lleva entonces a todas las cosas que se están construyendo encima, ¿no? Ok. Hablando de Ethereum, por ejemplo, que es el blockchain de contratos inteligentes más grandes, tanto en market cap como en total value locked, o sea, la cantidad de valor que hay dentro del ecosistema. Vamos un paso previo, entonces, y vamos a empezar por Ethereum. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre Ethereum y Bitcoin y qué son contratos inteligentes? Ok, buen inicio. Sí. Si no, iba a guiar a todo el mundo si no hacía su primero, tienes razón. Ok. Vitalik Buterin y su gente determina de que la idea de Bitcoin es maravillosa. Él se enamora de Bitcoin también, así como yo describí, conociendo lo inteligente que es ese man. Seguramente él llegó a muchos niveles más de profundidad que yo. Y él dice, esto es lo más grande que se ha hecho, pero llega, o sea, tiene un techo, pues. Puede hacer solamente ciertas cosas. Y él se imagina una implementación de blockchain en donde no solamente transfieres valor de una persona a otra y haces como que este tipo de transacciones básicas, de multifirmas y ese tipo de vainas, a algo un poquito más generalizado, donde en realidad tienes una computadora descentralizada. Okay. Y puedes hacer con esa computadora descentralizada, de la cual todo el mundo es dueño, vamos a decir, literalmente lo que quieras. O sea, tienes un lenguaje de programación en la computadora, en este sistema operativo virtual o máquina virtual, porque es como una computadora virtual, que es Turing Complete en el sentido de que básicamente puedes desarrollar cualquier programa que quisieras desarrollar, sin límite. Ok, y eso es lo que permitió tal vez popularizar el concepto de contratos inteligentes, porque ya yo no estoy transmitiendo solo, digamos, una anotación en el libro contable de Bitcoin de punto A a punto B, donde digo el control pasa de acá a allá, sino que lo puedo someter a N cantidad de condiciones que yo quiera, de la manera que yo quiera, participando la cantidad de personas que yo quiera, y ahí ya se vuelve sin límite, ¿no? Eso es lo que estás tratando de... Exacto, sí, es como, una manera de verlo es como si tienes un iPhone descentralizado. En otras palabras, el control de qué hace el iPhone y cómo se mueven los bits dentro de él es totalmente controlado por las masas participantes. O sea, es una computadora lenta en realidad. Igual que Bitcoin es una base de datos lenta, a propósito, para ser segura, esto es una computadora lenta. Es una computadora lenta. ¿Y por qué eso es llamativo si tenemos un montón de iPhones que son más poderosos que el Saturno 5 que fue a la Luna y son más rápidas? O sea, ¿qué permite esta computadora distribuida hacer? Tal vez nos podemos empezar a meter en materia de otras locuras, que no puede hacer una computadora rápida que yo tengo en mi bolsillo, por ejemplo.
lo que puede hacer, bueno, siguiendo como que la historia, tú tienes este iPhone que está en la nube y es controlado por todo. O sea, todo lo que ocurre dentro de él es controlado por... No, controlado quizás no es la mejor palabra, pero como verificado sus movimientos por el consenso de la sociedad participante. Okay. ¿Qué puedes hacer? Imagínate que a este iPhone ahora le puedes subir apps. Esos apps que tú le vas instalando son los contratos inteligentes. O sea, contratos inteligentes son literalmente apps y las transacciones ya no son solamente transacciones de transferencia de valor, sino son interacciones con estos apps o con estos contratos inteligentes. Entonces se crean como estos objetos, así como un app. Al final también son una serie de condiciones dentro de un iPhone de que si yo toco el botón se tiene que poner azul. En el mundo, digamos, de Ethereum, yo tengo estos programas ahí, como en Matrix, la película, está el agente Smith ahí en la nube, y cuando Neo llega o alguno de los que se escapó de la Matrix lo activa, entonces ya hay una serie de condiciones que se dan. O sea, en este caso sería lo que el programa permita. O sea, esa aplicación permitiría, bueno, muchas de las aplicaciones ahora permiten que uno le mande bitcoins, que uno le mande, que uno firme, que uno... O sea, ¿qué permite que... ¿Por qué es tan interesante eso? Si yo tengo apps en mi celular. Lo interesante es que por primera vez en la historia, así como Bitcoin hizo algo que fue primera vez en la historia, tienes una base de datos flexible donde puedes interactuar con ella, modificarla, pero de una manera mucho más flexible, repitiendo la palabra, pero que no requiere confianza en nadie. ¿Cómo así? ¿Por qué? Ahora mismo, por ejemplo, tú, el ejemplo que mencioné antes, tú haces login a tu cuenta de banco, en tu banca en línea, y tú tienes un saldo reflejado, pero tú estás confiando que ese banco detrás en realidad tiene fondos suficientes para que tú y el resto de los cuentavientes puedan en su momento dado transferir ese valor que supuestamente es tuyo. En un smart contract o en estas aplicaciones en Ethereum, no tienes que confiar en nadie, o sea, tienes lo mismo y más que vamos a describir, pero literalmente sin tener que confiar en nadie. O sea, estás confiando solamente en el consenso de la red. Al igual que en Bitcoin, yo no tengo que confiar en nadie para poderle pasar algo de valor a un tercero o para decidir las reglas de emisión de ese activo, porque no hay una junta directiva, no hay un comité que decide, sino que todo está predefinido. Acá el contrato inteligente ya establece las reglas. Digo, puede haber un contrato inteligente con errores, pero si el contrato inteligente está bien escrito, yo no tengo que darle ningún tipo de confianza a nadie para que se ejecuten las operaciones que ese contrato establece. Exactamente. ¿Usemos algún ejemplo? Un ejemplo, ok. El contrato inteligente básicamente reacciona en base a los inputs o las entradas de data que tú le das. Okay. Y cómo va a reaccionar está totalmente determinado en el código, como acabas de describir. Entonces, tú tienes la confianza total, matemática, de que si tú haces A, el contrato siempre va a producir B. Porque no es un ser humano. Exactamente. Okay. Como es una computadora en la nube y no tiene sentimientos y no cambia de opinión y no quiere engañar a otra gente. Y no es controlado por nadie. No es controlado por nadie. Necesariamente. Y es predecible. Ahora, un ejemplo. Ok, ejemplo. Vamos a decir de que tú quieres asegurar que tus herederos reciban las proporciones que tú determinas de tu patrimonio. Tal vez comparémoslo con el mundo real. Una persona en el mundo real, antes de contratos inteligentes, lo que haría es ir posiblemente a un fideicomiso o hacer un testamento. En ambos casos, en el caso del fideicomiso, tiene que confiar en un fiduciario. En el caso de un testamento, tiene que confiar en el sistema jurídico que el juez va a ejecutar el testamento y que no lo va a modificar. Y que lo va a interpretar de la manera que tú querías. Que lo va a interpretar y que no va a llegar a un parlamento y va a cambiar el testamento como hicieron con el de Nobel, para los premios Nobel, etc. Para que entonces los herederos reciban ese beneficio. Ahora, en el mundo del contrato inteligente, imaginémonos que es un fideicomiso inteligente. ¿Cómo funcionaría? La manera que funciona es que yo, como dueño del patrimonio,
ya sea yo mismo como programador o contrato a alguien que me pueda demostrar de alguna manera a través de un audito de seguridad o algo así, de que el contrato inteligente está haciendo exactamente lo que yo quiero que haga. Pero se sube ese contrato inteligente a Ethereum y se crea como este mini app que está específicamente diseñado para hacer la ejecución de mi testamento. Y yo tengo confianza total de que cuando yo no estoy y se ejecuta esa distribución de mi patrimonio, de que no se va a poder distribuir en ningún sentido de la manera que yo no quería. O sea, se va a hacer exactamente al pie de la letra lo que yo quería, sin confiar en nadie. No tienes esa seguridad con el sistema actual, el sistema tradicional que describiste. Usemos otro ejemplo, tal vez, un crédito. Yo voy donde una persona que me quiere prestar dinero y le digo, préstame dinero, y esa persona me da dinero, digamos que con una garantía. Esa garantía puede ser bitcoins, o puede ser un carro, o puede ser una casa. En el mundo real, dependiendo del tipo de garantía, digamos, es una garantía hipotecaria, por ejemplo, eso le da el derecho al acreedor cuando yo como deudor no pago, le da derecho al acreedor de ir donde un juez y decirle, vende la casa para repagarme. Ok. ¿Cómo sería una hipoteca? De hecho, ya hay hipotecas. O sea, ¿cómo es una hipoteca en el mundo de contratos inteligentes? Usemos un ejemplo quizás no de hipoteca donde se interacciona con el mundo físico porque se pone un poquito más complicado. Una garantía aunque se está haciendo, pero digital, digamos. yo llego a un contrato inteligente en Ethereum que es un protocolo de lending y borrowing, de prestadores y prestamistas. De prestar y pedir prestado. De prestar y pedir prestado. Y yo leo el código y el código dice, o sea, yo confío en lo que dice el código. Y el código del programa dice lo siguiente, que yo como persona que está pidiendo prestado a otra persona o a un grupo de personas, voy a poner este bien mío, que es mi colateral, a disposición de este contrato. Yo estoy cediendo control de, por ejemplo, Ether, que tiene su valor de mercado. De mercado. Uh-huh. Y yo lo estoy congelando o delegando su control a este contrato inteligente. ¿Yo por qué me atrevo a hacer eso? Yo lo hago porque yo leí el código y yo sé de que no hay manera que ese contrato inteligente haga trampa con mi valor, con mi Ether. ¿Y por qué lo estoy delegando al contrato? Porque así el código del contrato tiene la habilidad de usar eso como colateral. Y ahora yo puedo pedir contra mi Ether prestado, por ejemplo, un stablecoin, una moneda estable atada al dólar, de alguna manera atada al dólar. Por lo que sea, sí. Sí. O puedo pedir otro bien digital, lo que sea que necesito en ese momento. Sí. Que no quiero vender mi Ether porque quiero, digamos, tener el upside del crecimiento de Ether en valor, por ejemplo, pero sí quiero poder transaccionar con otra moneda. Entonces yo pongo mi Ether a disposición del contrato, pido prestado y el que me está prestando o los que me están prestando esos fondos sí. que yo necesito, tiene aseguranza completa de que si yo no repago o si mi colateral baja de valor por debajo del monto de mi préstamo, automáticamente se va a liquidar ese colateral y se va a redistribuir a los que prestaron los fondos, los que me prestaron los fondos a mí. En la práctica lo que ocurre es, ese contrato tiene posesión de la llave privada de esos activos. No es posesión de llave privada. ¿Cómo funciona eso? Ok. Vamos a usar el ejemplo de un token. ¿Un token qué es? Estos ERC20 tokens, los famosos ERC20 tokens. Esos son activos creados en Ethereum. Yo Exacto. agarro Ethereum y como Ethereum permite hacer lo que uno quiera, uno puede crear un contrato donde uno dice voy a crear Felipe Coin. Uh-huh. Y eso tiene estándares que dice, y tú me corregirás, pero cuántos puede haber, qué cosas se pueden hacer, si se puede transferir o no, uh-huh. etcétera, ¿no? Y entonces eso determina si son fungibles, no fungibles, etcétera. Entonces, exacto. Ese token no tiene llave privada, eso es lo que ibas a explicar, o sea, ibas a distinguir tal vez entre un token nativo como Ether o como Bitcoin uh-huh. y un contrato inteligente. Sí, es que creo que la manera quizás más sencilla de entenderlo es que existe este token que fue creado totalmente nativo a Ethereum
O sea, a través de un contrato inteligente. En otras palabras, un token en realidad es un contrato inteligente. ¿Y qué es dentro de ese contrato inteligente? Es una base, es como es un ledger, es una tabla contable que dice, esta cuenta, esta dirección es dueño de tantos tokens, esta otra es dueño de tantos tokens, y eso es lo que es una matriz. Y hay reglas. ¿Okay? Eso en el caso de un token así, pero cuando uno pone, digamos, Bitcoin adentro de Ethereum, o sea, un wrapped Bitcoin, alguien tiene que tener esa llave privada de ese Bitcoin. Wrapped Bitcoin, sí, estamos entrando en un territorio interesante, porque en Wrapped Bitcoin lo que hace es que como estás cruzando de un blockchain a otro, tú quieres poder utilizar el valor de tus Bitcoins que solamente viven en el blockchain nativo, que es la red de Bitcoin. Okay. Ahora tú no quieres vender tus Bitcoins, pero quieres poder usar esos Bitcoins de colateral, por decir, para poder pedir un préstamo y hacer cosas en Ethereum. Sí. Y no tienes Ether. Entonces lo único que tienes es Bitcoin y quieres poder funcionar o hacer actividades financieras en Ethereum. ¿Qué haces? Tú delegas a un ente, y hay entes un poquito más descentralizadas, pero en efecto estás delegando a un ente como central tus Bitcoins, lo estás transfiriendo a ellos, y ellos del otro lado del puente están mágicamente creando lo que se llama Wrapped Bitcoin o Bitcoin envuelto. Okay. Que no es Bitcoin, es... O sea, congelan Bitcoins y representan un nuevo Bitcoin del otro lado. En el lado de Ethereum. Ok. Y ese sí ya se comporta como cualquier cosa. Ese es un ERC20 token. Ya. O sea, Wrapped Bitcoin WBTC es un ERC20 token, que es lo que describí antes. Ahora voy yo y pongo eso a disposición del contrato, que básicamente significa que le doy control al contrato de poder mover esos fondos. Yo le estoy diciendo al contrato donde originan esos tokens, yo le doy permiso a esta otra entidad, a esta otra dirección, de poder mover mis tokens cuando sea necesario. Pero ahí sí hay confianza. O sea, ese peg, eso donde se pega Bitcoin con Ethereum, hay que confiar en alguien. Ahí sí hay confianza, pero Wrapped BTC no es lo único que puedes poner colateral. Claro, o sea, claro. Podrías poner tokens que no requieren de confianza. No requieren de confianza. Ok. Esto nos mete a... O sea, el hecho de tener distintos tipos de contratos permite que surjan servicios financieros, porque los servicios financieros en el mundo real no son más que contratos. O sea, si yo tengo algo de valor en el mundo real y yo te presto ese algo de valor, en el mundo real eso es un contrato de crédito que puede tener garantías, y entonces esa garantía es también una condición del contrato. Esto nos lleva a lo que la gente llama DeFi ahora, finanzas descentralizadas, Decentralized Finance. ¿Cómo le explicarías eso a una persona, por ejemplo, a un boomer que trabaja en un banco y que conoce qué es un contrato de crédito, que conoce qué es un contrato futuro, por ejemplo, o qué es una acción, que al final también es producto de un contrato de una sociedad que se crea? ¿Cómo les explicarías qué son qué es DeFi? Yo les diría a ellos que todo lo que hacen sus entidades financieras, las entidades en que ellos trabajan, todo lo que hace el sistema financiero tradicional, la infraestructura que eso requiere, la inversión de capital que eso requiere, los gastos que esa red financiera requiere, todo eso y más se puede y se está replicando igualito y mejor en DeFi. Ahora, ¿por qué digo igualito y mejor? Mejor en dos sentidos. El primero es que es mejor porque si puedes tener lo que tienes ahora de infraestructura financiera en su versión análoga, pero descentralizada, o sea, idéntica, funciona igual, puedes hacer todo lo que puedes hacer ahora, pero lo puedes hacer de una manera descentralizada, ¿por qué optarías por hacerlo confiando y dependiendo y teniendo que pedirle permiso a la infraestructura financiera, sí, a un intermediario? Okay. Entonces, además de que el hecho de que es descentralizado y el hecho de que es autoejecutable en código y el hecho de que es transparente y verificable, todo lo que está en el fondo crea como unos escenarios de uso nuevos, que es mucho lo que estamos viendo en DeFi, que es Decentralized Finance, finanza descentralizada, y en NFTs y en la interacción de NFTs con DeFi. Una de las maneras que lo he visto escrito es Legos para
para servicios financieros. O sea, los servicios financieros hoy no son legos. O sea, son como dibujos, tal vez. O sea, yo hago un dibujo en una página, en una hoja de papel, y hago otro dibujo en otra hoja de papel, y tal vez ese dibujo puede que si lo pongo cerca al otro, tal vez, digamos, que los bordes se pegan, y si lo recorto, digamos, pero tal vez no. Tal vez el tamaño de la hoja de papel es distinta, no lo puedo conectar uno con otro, tengo que agarrar goma y pegar uno con otro. Exacto. Pero los Legos, en cambio, tienen como formas de interconectarse, y es como lo que el mundo digital ha permitido para la información. O sea, yo puedo bajar un archivo MP3 en mi computadora, y ese archivo funciona en mi computadora, pero yo puedo agarrar un pedacito de ese archivo MP3 y pegarlo con el de otro archivo MP3, digamos. No es tal vez el mejor ejemplo, pero... O puedes conectar, yo qué sé, por ejemplo, tu status de Facebook con tu status de Twitter. Entonces solamente posteas en un lugar y tienes una regla que si posteas aquí, se autopostea en otro lugar. Exacto, solito. Porque, ser humano, digamos. Porque todas estas plataformas digitales tienen lo que se llaman APIs, que son maneras abiertas de interactuar con las plataformas. Entonces, excelente punto que traes, que es que otra de las grandes ventajas de DeFi y la razón que ha podido evolucionar tan rápido es por los Legos. ¿Y qué significan los Legos en DeFi? Es que están todos estos contratos inteligentes que tienen sus reglas autónomas, pero tienen también interfaces de manera natural, que son maneras en que unos pueden interactuar con otros. Entonces puedes construir uno sobre el otro y cada vez armar como un sistema financiero abierto, y además, sin tener que pedir permiso a un contrato de interactuar con otro. A eso es lo que iba, el permissionlessness, o la no necesidad de tener que pedir permiso en el mundo de hoy. Si tú quieres interactuar con un servicio financiero, usualmente hay un montón de permisos que pedir, pero un permiso principal es el intermediario. O sea, el intermediario que tal vez tiene una estrategia, o que no quiere competencia, o que tal vez simplemente no le gusta el uso de caso que vas a usar, o algo por el estilo. O que no tiene certeza regulatoria de si deberías poder hacer esa transacción a través de ellos o no. Claro, entonces te censura y te dice, no, sabes que por si acaso, mejor no. No es que no quiera. Y no estás haciendo nada malo. Pero mejor no. Sí. Entonces, en el mundo de DeFi, eso como que se resuelve, para bien o para mal, y permite que entonces la gente construya encima de otros servicios, y cree cosas que tomarían décadas en construirse, digamos, en el sector financiero del mundo. Décadas o quizás nunca, sí. O nunca. Pero entrando un poquito en la filosofía de esto, a mí me gusta verlo así. El sistema financiero actual, como está hecho, y el hecho y cómo está tan amarrado a las jurisdicciones de los países y cómo no es verdaderamente globalizado, no es necesariamente la manera en que el mundo tiene que ser. Es la manera en que el mundo es porque evolucionó en esa dirección y aterrizamos en el sistema actual porque esa es la tecnología que había. Una manera alterna de ver esto que estás diciendo, a ver si resuena, digamos, con la audiencia, es en otras áreas de la vida. Esto lo mencionaba en el episodio con Juliette también, Juliette Chevalier. En otras áreas de la vida estamos acostumbrados a que ya hay esa instantaneidad. Yo puedo hablar con una persona en Malasia por WhatsApp, o por internet, o por un correo electrónico, o por una aplicación de mensajería instantánea. Pero yo no puedo hablar con mi representante en mi barrio, a menos que tenga el WhatsApp, pero normalmente no es el caso, ¿no? En el mundo de las finanzas tradicionales, yo no puedo comunicarme con otra persona. O sea, yo si quiero construir algo, yo no puedo hacerlo porque necesito permiso y necesito además conocer el sistema por dentro, el sistema está cerrado, etc. En el mundo de DeFi es global. O sea, y además a lo que tú decías de las jurisdicciones nacionales, usualmente en el mundo financiero tradicional, que no es el de Legos, sino el de los papeles que mencionábamos, tiene reglas dependiendo del país donde estás, y hay 190 y pico países o posibles reglas, y además jurisdicciones federales adentro de ellas, y además entidades con distintas bases de datos, distintos estándares. Entonces,
básicamente hay un montón de obstáculos. Esto no solo elimina esas barreras del intermediario, sino que elimina barreras transfronterizas. O sea, ya no importa en realidad si tú, por ejemplo, eres una persona en China que confía en lo que hace el Partido Comunista Chino, pero que no confía en lo que hacen los estadounidenses, o eres un estadounidense que no confía en lo que hace el Partido Comunista Chino. Un chino y un estadounidense pueden confiar mutuamente con un contrato inteligente. Eso que mencionaste desaparece en DeFi. Desaparece de manera nativa, o sea, del día 1 no existió ese problema. Claro. Porque está creado para hacerlo. Entonces, lo que yo pienso es que si fuéramos a crear, si se fuera a recrear el universo de vuelta millones de veces. Con la tecnología actual, no se vería el sistema financiero como se ve hoy. Exacto, sí. Okay. Si el mundo hubiera evolucionado en otra dirección y la tecnología que tenemos para que exista DeFi y blockchain, etcétera, hubiera nacido antes, definitivamente ese hubiera sido el sentido natural en que hubiéramos migrado. Y el otro, en antes dije que habían dos ventajas o dos cosas. Ajá. Una de las ventajas grandes es que, ¿qué tal si te digo que todo lo que puedes hacer con el sistema financiero tradicional no solamente lo puedes hacer y mejor, sino que a un décimo del precio o menos? O sea, se elimina. Hablemos de ejemplos, porque sí, obviamente el costo, además el acceso. ¿Cuál es el ejemplo que te voló la cabeza inicial de DeFi? Lo que te digo como que, ok, esto es interesante. ¿Cuál fue ese clic? Dos ejemplos, pero Uniswap, o sea, esto es un buen segue a hablar de lo que son DEXs o centros, o intercambios descentralizados. Casas de cambio descentralizados. O bolsas de valores descentralizadas, dependiendo de qué sea, pero sí. Decentralized exchanges. Okay. Exacto. Una de las cosas que me voló la cabeza fue Uniswap y SushiSwap y estos decentralized exchanges. Y la manera que nacen es que se necesitaba una manera nativa en Ethereum de poder convertir de un token a otro token o de Ether a un token, a uno de estos ERC20 tokens, o de Ether a Wrapped Bitcoin o de Wrapped Bitcoin a Ether y así. Pero se necesitaba una manera de hacerlo nativo a la plataforma, o sea, descentralizado, en un smart contract. Entonces, ¿cuál es la manera natural, hablando de naturaleza, de la evolución, de hacerlo? La manera natural es recrear lo que existe hoy en día, que es básicamente los exchanges. Si te metes a un Schwab o un E-Trade o en estos online brokers, lo que tienes es un libro de órdenes de compra y un libro de órdenes de venta. Y lo que está tratando de hacer el exchange constantemente y entre exchanges es que están tratando de hacer match entre alguien que quiere comprar, alguien que quiere vender a un valor en común. Sí. Eso requiere de compliance, de seguridad, de IT security, de todo tipo de infraestructura por detrás, de un montón de planilla. Pero además de eso requiere control por parte del mercado, o sea, por parte de la plataforma que hace ese intercambio de todos los activos para que haya certeza de que se va a hacer el pago. Aunque en la realidad no es tan así, porque hay gente que hace default en los exchanges. Pero el punto es, tiene que haber como una cierta garantía de que el que vende... que se va a consumir va a entregar el bien y el que compra va a entregar el valor. Y eso es lo que hacen los clearing houses. Exactamente. O sea, los clearing houses, de hecho, son el central counterparty, o sea, del tercero confiado por parte de todos, para poder cubrir los casos donde hay algún maleante o alguna persona, no necesariamente maleante, sino una persona que simplemente no hace el pago. ¿Cuál fue la alternativa de esto en el mundo DeFi? Ok, en DeFi no existe la necesidad de los clearing houses y de toda la infraestructura esta que tú mencionas que hay detrás para que pueda existir esta casa de intercambio electrónica. En DeFi se crea un contrato inteligente y desde que se crea, literalmente anda, o sea, es un poquito más complejo que eso, pero en realidad puede en teoría andar gratis, o sea, no requiere mantenimiento para el resto de los tiempos. Y hace la misma función. Entonces, es un pedazo de código que hace el matching de órdenes y ejecuta
intercambio de monedas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que es ultra ineficiente el protocolo de order book, de este libros de órdenes en Ethereum, y requiere de muchas transacciones y mucho gas. O sea, se gasta mucho poder computacional en eso. Entonces viene Vitalik Buterin, y esto fue una de las vainas que me voló la cabeza, y sugiere la idea de un automatic market maker, de un creador de mercado automatizado. Creador de mercado automatizado. Los creadores de mercado son las personas que en el mundo también real, no el mundo no cripto, son los que agarran liquidez y la ponen en el mercado. Básicamente están comprando y vendiendo, o permiten comprar y permiten vender, y cobran una comisión por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Esto lo hace la gente, o sea, hay gente que se dedica a esto, se ha dedicado a esto. Entonces, lo que estás diciendo es, en el mundo DeFi, lo que hicieron fue convertir a un creador de mercado en un programa en el blockchain de Ethereum, y entonces ya no importa. O sea, para incentivar, supongo yo, la liquidez, ¿no? Exacto. Ok. ¿Cómo funciona eso? Básicamente a través de un creador de mercado automático, Sí. tienes liquidez infinita. No dependes de que haya un creador de mercado del otro lado dispuesto a comprar lo que quieres vender o vender lo que quieres comprar, sino que hay, no sé si la palabra liquidez infinita es correcta, pero siempre tienes alguien, que no es alguien, del otro lado dispuesto a hacer el counterparty de lo que tú quieres que ocurra. Ok. ¿Por qué siempre tienes a alguien? Porque, aquí me voy un poquito más deep. Si necesitas un proveedor de liquidez inicial, o sea, no es que no necesitas liquidez, pero solamente requieres un proveedor de liquidez inicial, y después de eso, en teoría, no necesitas más liquidez. Necesitas como una semilla de liquidez para que puedas hacer lo que dije. Ahora, entre más liquidez hay en el sistema, por ejemplo, quieres tener un trading pair, cambiar de una moneda a otra, de Ether a la moneda Sushi, una moneda que se llama Sushi. Tú quieres poder cambiar de Ether a Sushi, de Sushi a Ether. ¿Qué tiene que ocurrir en estos AMMs? Tiene que haber liquidez de Ether y en el mismo valor monetario en dólares, lastimosamente así funciona, todavía se refiere a dólares, la misma cantidad de sushi. Ya. En otras palabras, puedes tener un Ether y, yo qué sé, 300 sushis, que serían equivalentes en valor actual en dólares. Lo importante es que haya la misma cantidad. No cuánto hay, sino la misma cantidad. Ahora, entre más hay, lo que ganas como usuario, menos costos, supongo, menos comisiones. No es comisión ni costo en realidad, es lo que se llama slippage. Ya. Porque por la manera en que funciona la fórmula matemática de cómo se descubre precio entre el intercambio de una moneda a otra, es una fórmula matemática donde el producto de las cantidades de las monedas siempre es constante. Ya. ¿Okay? Entonces, eso tiene una propiedad de que entre más pides de una moneda a comprar, más vas a mover el precio, más va a subir el precio de esa moneda con respecto a la moneda que tú estás brindando Al igual que en un order book based system, si yo soy una ballena, digamos un whale, y voy y compro la mitad del supply existente, hay slippage también. O sea, el precio, digamos, yo empiezo a comprar, el precio empieza a subir, empieza a subir. Okay. La diferencia es que en un sistema en order book tradicional, es verdad lo que dijiste, pero tienes un límite de lo que puedes tradear. O sea, no puedes llegar y decir, quiero todo el sushi que está en este pool de liquidez, o quiero decir 99% del sushi que está ahí. No puedes hacerlo porque lo más seguro no vas a tener gente dispuesta a vender o a comprar al precio que tú quieres en esa cantidad. Okay. En un AMM siempre tienes a disposición todos los fondos si quieres. O sea, al final en verdad no los consumes todos porque el precio se termina yendo a infinito. Claro. Pero tienes a disposición comprar 99% de lo que quieres comprar sin requerir un counterparty. Okay. Y entonces ese es un ejemplo perfecto de cómo algo que no podía existir o no existía en Traditional Fi, en TradFi, sí existen en DeFi, que fue hecho de que... TradFi, Traditional Fi o CeFi, Centralized Finance o finanzas centralizadas. Ok, interesante.
Vámonos a NFTs ahora, porque sé que ya llevamos un rato. Empezando, ¿qué significa NFTs? Non-fungible tokens o tokens no fungibles. Ya hablamos de tokens fungibles. Bitcoin, un Bitcoin es igual a otro Bitcoin, un Ether es igual a otro Ether, un Sushi es igual a otro Sushi, un Felipe Coin sería igual a otro Felipe Coin si cumple con los estándares, ¿no? En cambio, un NFT es un token que no es igual a otro. ¿Qué significa eso? Ok. Para llegar a NFT explico rapidito la historia como que desde el principio, que es, nace Ethereum y tienes la capacidad de producir el programa este automático que se llama Smart Contract que haga lo que te da la gana. Una de las primeras aplicaciones que se inventó la gente es este ERC20 token, que son tokens fungibles. ERC20 es un estándar, es el estándar original o el que hoy en día todo el mundo usa de un token fungible, que es lo que tú describiste. Un token fungible es un token, es una moneda que que si yo te doy una de las mías y tú me das una de esas mismas back, el estado no cambió. O sea, estamos exactamente igual de ricos, igual de pobres, como quieras verlo. Porque son todas iguales. Valen lo mismo por definición. Entonces, primero nacen esos tokens y de ahí vino todo este ICO craze de 2017, 2018, donde la gente comenzó a hacer lo que se llama crowdfunding a través de DeFi y estos ERC20 tokens, donde la gente decía, ok, voy a emitir 1 millón de estos tokens from thin air, lo voy a crear de la nada, y quién está interesado en comprar a cambio de, y hacían una serie de promesas. Claro, decían, yo, Adam, voy a hacer Adam Coin y voy a emitir 1 millón, pero voy a vender 40% de ese millón y entonces voy a tener ya un precio de mercado. Exacto. Y entonces el market cap del Adam Coin sería el precio del token multiplicado por todo el supply que yo le dije al mercado que existía. Y en teoría eso, asumiendo, digamos, una cierta eficiencia del mercado, te da un resultado de cuánto valen esas promesas que estás haciendo. Como ponerle un valor al nuevo emprendimiento, digamos. Ok, entonces eso se hizo con ERC20. ¿Qué pasó luego? Sí, y también, solo agregando ese último punto, de cierta manera, estas monedas se convierten como en acciones de la plataforma. Porque tú tienes cierto porcentaje de esos tokens y tú sabes que no se van a crear más, entonces de alguna manera tú eres o se van a crear más, pero en tal ritmo, a tal ritmo, así que tú eres dueño de tal proporción de la plataforma, la puedes ver como acciones. Que también las acciones son fungibles. Por lo general, hay diferentes clases de acciones y vaina, pero son fungibles en esencia. Okay. Ahora, después de eso, viene viene un crack y dice, why stop there? Vámonos a algo un poquito más interesante o una nueva avenida que son NFTs, non-fungible tokens. Okay. Estos son tokens que también crean un smart contract de la nada. La diferencia es que esta vez, en vez de todos ser iguales, los tokens que creo, les doy una identidad única a través de un ID a cada uno de los tokens que estoy creando. Entonces ahora lo que puedo hacer es, puedo crear como puedo conectar ese token que es único a algo. Y puede ser algo físico o puede ser algo virtual. Carro, claro. Y algo virtual, ahí es donde viene todo el criptoarte y todas las locuras que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué el arte parece haber sido lo que naturalmente se dio? Porque el arte, digamos que, bueno, nada tiene valor intrínseco, pero el arte es como el que menos valor intrínseco tiene, porque es como historia. O sea, ¿por qué un arte vale? Es porque lo hizo Adam, o porque lo hizo Leonardo da Vinci, pero realmente... O porque lo quieren un grupo de personas, un grupo de personas lo quieren porque les gusta cómo se ve. Exacto, pero o sea, es más subjetivo, sí. Todo es subjetivo, pero es más evidentemente subjetivo el arte y por lo tanto ese fue como el uso que se le empezó a dar, ¿no? Sí, en realidad la razón que arte ha sido como un catalizador, el catalizador principal para NFTs, es dos razones. Uno, hay una manera muy fácil de amarrar ese token que describí, que es único,
amarrarlo digitalmente a arte digital. ¿Por qué? Porque el arte digital es representado como bits en una computadora. Entonces es como nativo al mundo digital, Claro. por decir. Entonces hay maneras... Pero es más fácil hacer eso que un apartamento, un carro. Exacto. O algo. Okay. Esa es la primera. Y la segunda es que con el arte, una de las bellezas de esto, y este es otro ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer con smart contracts que no se pueden hacer en el mundo tradicional. La belleza es que a alguien se le ocurrió que no solamente puedo atar ese token o ese NFT a una obra de arte, sino que ahora tengo una manera que ese artista que generó la obra de arte, que le dio vida, se pueda beneficiar de aquí para siempre en lo que esa obra va subiendo de valor en el tiempo. Ok, con royalties o comisiones. Con royalties de transferencia cada vez que hay una transferencia de persona, de dueño a dueño. Porque el mismo contrato inteligente establece una regla de que si se transfiere ese contrato inteligente a través de una venta nativa en la plataforma, entonces el creador original de ese contrato inteligente va a recibir un porcentaje. Igual que como funciona en el mundo tradicional, pero nuevamente sin un intermediario. O sea, no hay un manager, no hay una disquera, no hay una galería. Bueno, OpenSea, más o menos, es un mercado. Claro. Pero es opcional. O sea, yo puedo elegir hacerlo a través de una plataforma que también cobra por darme distribución, pero yo podría no hacerlo y tengo esa opción. Okay. Sí, básicamente como el token nace en este contrato inteligente, el contrato inteligente tiene el poder de no transferir el token de una persona a otra, del vendedor al comprador, sin que a ese artista le toque el royalty, si es que esas son las reglas del contrato. Entonces, como el contrato controla el token, también controla las reglas de su transferencia, que es una vaina que, si te pones a pensarlo, abre millones de oportunidades, que son las oportunidades que estamos viendo desarrollarse. Claro. En NFTs. Y no solo eso, también permite crear, y esto tampoco es como muy relevante para el mundo real, pero te permite crear escasez de artículos únicos en el mundo digital. O sea, yo ya no es que como que puedo solo copy-pastear una JPG, una foto, o recrear la animación de una espada en un videojuego, sino que yo puedo ahora probar que soy dueño de un artículo único, que puede ser único o puede ser escaso, y eso permite entonces que la gente empiece a tener incentivos de construir más cosas en el mundo digital, de manera que antes tal vez era un poco lleno de fricción. O sea, no es como que no creábamos cosas en el mundo digital. Está World of Warcraft, está Second Life y todas estas cosas, pero ahora ya como que yo puedo ser dueño de eso. No solo la plataforma va a ser dueña, sino que yo puedo ser dueño de eso. Y entonces ahí entramos al metaverso. Exacto. ¿Y por qué soy dueño de eso? La definición de dueño es que yo tengo en mi mano las llaves que tienen comprobado matemáticamente el derecho de transferir ese token o ese valor. O de usar ese valor de una manera para algo. Usarlo como colateral, claro. Por ejemplo. Porque ahora entras en el mundo de NFTFi o hay varios nombres, ¿no? De DeFi, de la interacción de DeFi con NFTs. Claro. Que es que tú puedes poner el NFT como colateral, pedir prestado sobre tu NFT si tienes un valor más o menos estable. De que puedes agarrar tu NFT, dividirlo en partes o en acciones, si es un NFT valioso que no cualquiera puede comprar por sí solo, pero ahora les da la oportunidad a varios de ser dueños la Mona Lisa de ese para NFT. las masas. O sea, si uno pudiera en el mundo real partir la Mona Lisa en miles de pedacitos, millones de pedacitos, uno podría ser dueño parcial de la Mona Lisa. Hoy no es posible. O es muy caro, muy enredado. O sea, se podría hacer, pero hay que confiar en un montón de personas. Hablemos de algunos ejemplos de proyectos interesantes. Yo tenía como dos categorías. Primero, con un grupo de gente que estoy en un Discord es un lugar donde uno se mete a chatear sobre NFTs o sobre juegos o lo que uno quiera. Es lo que alguna gente está llamando arqueología de NFTs. O sea, es decir, como conseguir coleccionables del internet, momentos que fueron la primera vez que X o Y pasó. Como por ejemplo lo que decíamos al principio, Bitcoin fue el primer blockchain público que permitió que cualquier persona pasara valor de punto A a punto B sin confiar en nadie. ¿Cuál fue el primer RC? Que es 721.
entiendo yo que fue Squares. Alguna gente decía que era CryptoKitties, que eran los gatitos que se reproducían en el blockchain de Ethereum, pero parece que es Squares y fue creado por, de hecho, el mismo creador de ERC-721, pero la gente empieza a preguntarse como que cuál fue el primer profile picture NFT. Los CryptoPunks, que valen cientos de miles de dólares o algunos millones de dólares. El primer club en internet, el Bored Ape Yacht Club, o el club de los monos aburridos, o otro montón de proyectos de esa naturaleza. Y obviamente esto suena como todo inventado, obviamente, pero... Suena ridículo, sí, hasta que lo sientes. Pero, o sea, hasta que lo vives. Sí, pero demuestra algo del mundo que tal vez en el mundo real también se da, de hecho que en el mundo real también se da, pero que no lo vemos tan claramente. ¿Cómo ves tú esa evolución? O sea, que empezó como con cosas así como bien sencillas, como Squares es simplemente comprar como un pixel en internet, hasta videojuegos descentralizados hoy, pues. Ok. Yo creo que quizás una manera de entender cómo crece este movimiento de CryptoPunks, por ejemplo, es que, o sea, para dar una breve introducción, CryptoPunks, hay 10.000 CryptoPunks y son como que el OG o el Original Gangster, el primer proyecto de Profile Pics de NFTs. Es más... Expliquemos esto también por si hay alguna persona que no usa muchas redes sociales. Un Profile Pic es la foto de perfil que uno tiene en Twitter o en Facebook o en Instagram. Y los CryptoPunks son como unas imágenes de personas pixeladas y solo hay 10.000. Y además son únicos. Cada uno de ellos es distinto, son NFTs. Y entonces la gente al principio como que los vio y dijo, qué curioso, no valía gran cosa. Los regalaron. Ajá. O sea, era lo único que te costaba para poder claim it, tenías que gastar el gas requerida para la transacción esa de jalarlo hacia ti, ¿no? Okay. O sea, que eran gratis, básicamente. Hace un año y pico valían quizás un Ether o menos. O sea, es reciente la explosión a ciento y pico de Ether del CryptoPunk más barato. Pero, y para dar un ejemplo que como que da un poquito el feeling de a qué nivel llegó esta vaina, hay un CryptoPunk en particular que se considera como el Mona Lisa. El alien, ¿no? No. Okay. Hay 9 aliens, okay, pero hay uno que es humano, okay, que le dicen The Danny. Okay. Y que tiene especial, es el más rare porque es el único que tiene 7 features o 7 propiedades. Okay. Con todo y que es humano, como hay 9 aliens y solo hay uno que tiene 7 de estas propiedades, se considera la Mona Lisa, pues. O sea, y el dueño reciente de ese CryptoPunk es un man que en Twitter se llama Danny. Okay. O seed phrase, pero como nombre tiene Danny. Entonces le dicen el Danny Punk. Él puso a la venta ese CryptoPunk por lo equivalente a $200 millones. ¿Ok? Recientemente. Ok. Y el día que Visa, la empresa Visa de tarjeta de crédito, compró su CryptoPunk, que no fue hace mucho, se le iluminó. Se le prendió un foco y dice, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy poniendo a la venta lo equivalente a la Mona Lisa del mundo digital y lo bajó. O sea, le pareció muy poco. Le pareció muy poco, 200 millones de dólares. Ok. Para que entiendas el nivel que ha llegado esta vaina, ¿ok? Ok. Y entonces, básicamente lo que termina ocurriendo en este mundo es que como solo hay 10.000 y hay más de 10.000 participantes, hay más demanda de lo que hay, o sea, y más gente que quiere tener un CryptoPunk de lo que hay disponibles para comprar, porque en realidad hay como 1.200 y pico a disposición de compra en cualquier momento dado, que eso va variando, ¿no? Se crea como esta sed de tener un CryptoPunk por ser el proyecto original de estos profile pictures. Entonces se vuelve un tema de que si lo tienes de Twitter, de foto en Twitter, de tu profile, tienes lo equivalente a, no sé, a ser dueño de un Ferrari. Es más. Que al final también un Ferrari, bueno, más que un Ferrari. Más que un Ferrari. Pero aquí el punto es, a mí me gusta un
una teoría que tiene un product manager de Amazon que se llama Eugene Wei, o sea, él argumenta que los seres humanos somos status seeking monkeys, somos monos en búsqueda de estatus. Y eso antes del mundo cripto. O sea, ¿por qué una persona quiere el último Ferrari? Porque le gusta el motor y quiere probar que tiene el motor más potente, digamos. O porque una persona quiere comprar una obra de arte de colección. Porque le gusta, o sea, es un tema tal vez subjetivo de ellos, pero también para enseñarle a sus amigos, mira, yo tengo esta obra y mira qué interesante, y tiene una historia, y contar la historia y divertirse, claro, ¿no? Entonces, lo que él dice es, NFTs, los CryptoPunks específicamente son NFTs que le dan al tenedor de ese NFT un valor social súper alto, porque es el equivalente nuevamente de tener la Mona Lisa, pero en el mundo digital, y hay ciertas redes sociales donde uno interactúa con personas que uno no conoce. Entonces, al interactuar con personas que uno no conoce, ¿cómo tú discriminas quién tiene valor social en esa red? El que tiene un punk, digamos, que te dice algo de esa persona, sí. Por lo menos que tiene algo de valor por la, digamos, discusión, o sea, la ilusión colectiva, digamos, que esa red social tiene, pues. Esa ilusión se convierte cada vez en realidad. Bueno, es que toda esa ilusión es real, o sea, el dinero es igual. Hay mucha gente que piensa, y creo que tienen razón, que el metaverse, este mundo digital... creado en el internet. O sea, el mundo es el mundo tan real como el mundo en el que vivimos. Que va a ser más significativo que el mundo grande, físico. Más libre. Porque vamos a pasar más tiempo ahí. Okay. Entonces eso como que solidifica el argumento de por qué un CryptoPunk puede valer tanto. Porque si la apuesta es que el mundo digital va a ser 10 veces más grande que el mundo físico y tú tienes uno de los NFTs originales, entonces tú vas a ser el equivalente a uno de los 10.000 personas más ricos o de mayor estatus del mundo. O sea, esa es la ilusión colectiva. Hablemos de un caso especial, que es el de Itzel Yard, por ser panameña, digamos, tú y yo somos panameños. Ella es una NFT artist, una artista de NFTs, y ella fue seleccionada por la Fundación Tor. Tor es la fundación que contribuye al desarrollo de la privacidad en Internet a través del buscador Tor. Y estaban cumpliendo un aniversario y querían una comisión para agarrar y crear un NFT, algo que conmemorara el primer Onion Service, es decir, la primera sesión, digamos, de Tor en ese momento. Y ella agarró esa llave y creó una obra que se llama Dreaming at Dusk. Y la subastaron. En su momento llegó a valer $2 millones equivalente en Ether. No recuerdo cuántos Ethers fueron, pero hubo una puja. O sea, había gente que decía, es que ese primer Onion Service fue un momento memorable del Internet. La primera vez que una persona pudo usar Tor. Por lo tanto, esta obra de arte va a heredar ese valor. Por lo tanto, yo quiero esa obra de arte. Y entonces la gente empezó ahí a comprarlo, ¿no? Uno de los que estaba pujando era el CEO de Kraken, una de las casas de cambio más reconocidas, o una de las como primeras que ha existido, pero le ganó el Pleasr DAO. Entonces, quien terminó comprando ese NFT fue a su vez otro contrato inteligente especial, o sea, no fue un ser humano, sino controlado por un grupo de gente. Exacto, fue un contrato inteligente que se llama un DAO, un Decentralized Autonomous Organization, y aquí lamentablemente nos quedan como 5 minutos de grabación, pero entremos en DAOs. O sea, tenemos obviamente esta pionera en Panamá que ahora de hecho va a subastar en Sotheby's su arte. Pero, ¿qué es un DAO? ¿Y por qué importa? Un DAO es básicamente lo que tú describiste. Es una unión. Lo puedes ver como un contrato inteligente controlado por un número de usuarios. Y esos usuarios tienen ya sea control directo o indirecto sobre los bienes o servicios o futuros ingresos de ese contrato inteligente. Y ponen las reglas del juego. Y pueden cambiar las reglas del juego sobre el tiempo. Algunas, o quizás todas. Como una sociedad anónima o una constitución. Exacto.
Ok, entonces es agarrar eso y meterlo en el blockchain y que herede todas las propiedades que habíamos hablado de eliminar intermediarios. Imagínense una constitución donde uno no tuviera que confiar en diputados, sino que uno confía en programas. Y esos programas toman decisiones de una u otra naturaleza o con X o Y input. O donde puedes votar directamente por cualquier ley, tú como ciudadano, teniente de uno de los tokens que componen ese DAO. Okay. O puedes delegar tu voto a alguien en que confías que va a tomar la mejor decisión, pero no necesariamente un diputado que va a ser el que toma todas las decisiones por ti, siempre. Ok, yo creo que lamentablemente se nos está acabando el tiempo de grabación porque se van a acabar las tarjetas de memoria y esto posiblemente va a requerir una parte 2. Pero, termina tal vez contando como una conclusión preliminar de todo esto. O sea, ¿cómo crees que esto va a cambiar la manera en que los humanos vivimos? ¿Y por qué una persona, aunque le parezca esto una locura, debería ponerle atención? Yo regresaría al punto que toqué antes, que es que el mundo ahora está evolucionando hacia donde siempre debió estar. La manera en que funcionan los gobiernos, la manera en que funciona la equidad o igualdad, o por lo menos el fairness, la justicia, la manera en que funcionan los sistemas de transferencia de dinero y de las reglas de qué dinero puedes transferir, qué no puedes transferir, qué poder tienes tú sobre tu plata. Todo lo que se está construyendo ahora mismo en términos de DAOs, en términos de NFTs que representan valores únicos o bienes únicos, o de lo que está pasando en DeFi, es la manera en que el mundo debió haber sido. ¿Ok? Entonces, en mi mente, por todo lo que describí. Entonces, si esa es la manera natural en que el mundo hubiera sido, porque es más justo, más transparente, más legoable, o sea, más eficiente, más barato, más fácil, más productivo, más fácil de construir una cosa sobre la otra, más abierto, más todo, más transparente, más verificable. ¿Por qué no quisieras vivir en un mundo así? Entonces, yo siento que los humanos siempre hemos gravitado hacia lo mejor a través de la historia, a través de evolución de los tiempos. Entonces, por eso yo lo veo como el fin inevitable en que vamos a estar. Maybe después surja algo que no era posible tecnológicamente, que es hasta mejor que esto, pero ahora mismo, con la visión que tenemos, lo mejor que podemos tener en términos de un sistema globalizado, financiero, etcétera, gubernamental, global, es el sistema que describimos hoy. Entonces, es inevitable llegar ahí. Ahora, me encantaría que esa transición fuera lo más rápido posible, porque why wait? Y por eso es que nos gusta, incluyéndote a todos, evangelizar estos conceptos, porque lo vemos como la verdad que todo el mundo debería saber, porque entre más temprano lo saben, más equiparados están para vivir el futuro de una manera más... Y más rápidamente pueden resolver problemas con esto y darse cuenta por qué es más eficiente y que no es simplemente como una religión. O sea, no es arbitrario, sino que permite hacer ciertas cosas que no se pueden hacer tan fácil, con menos fricción. Sí, es muy emocionante. Creo que vamos a tener que tener otra parte de esta conversación en algún otro momento. Pero gracias por tu tiempo, Adam. Buenísimo, estaba buenísimo. Súper interesante. Y bueno, ojalá nuevamente tengamos una parte 2. Gracias por venir a Latino Futurismo. Espero que hayan quedado con muchas preguntas. Y gracias, Adam, por... Gracias a ti, Felipe Felchek. Súper. Boom. Bien, mi hermano.